Bueno, nada, lo que dice Mariana respecto a nuestra situación y lo que han sido estos últimos años, sobre todo los últimos 2 años, realmente una situación de gran complejidad para la educación, Claro, para la cultura también. Y, por supuesto, y aunque nadie lo sostiene muy firmemente, también para la industria. claro. Entonces, tenemos un panorama complejo porque dicen, bueno, educamos, nosotros tenemos una filosofía más bien humanista de lo que es el sentido pedagógico, el sentido de la educación, pero si quisiéramos pararnos en un sentido educativo vinculado a la productividad, digamos, Claro. al viejo discurso también de decir, bueno, educamos para inserción en el mundo laboral, etcétera, ya ese discurso tampoco tiene sentido y no tiene fuerza. Y de hecho no es el discurso que aparece ahora. El discurso que aparece ahora es claramente un discurso de exclusión, de segregación. Bien, entonces ante eso obviamente la preocupación es muy grande. Y tenemos como espacio de construcción de conocimiento dentro de la relación entre tecnologías, cultura y educación, tenemos una visión que no nos puede dejar de mencionar, es decir, la visión que tenemos respecto al vínculo que existe entre los procesos sociales, culturales y educativos y la tecnología que juega en todo esto, no podemos dejar de ver con preocupación también muchos avances de desarrollos tecnológicos que nos están marcando un horizonte que es bastante lejano del que nos gustaría, ¿sí? Entonces, bueno, en todo esto decir, bueno, ¿y la evaluación? Porque, ¿dónde quedó la evaluación? Bueno, la evaluación es parte tiene muchas aristas la evaluación. Cuando hablamos de evaluación de proyectos, en realidad estamos pensando en una tecnología organizacional que se planteó inicialmente como una gran herramienta para poder transformar las escuelas y transformar el sistema educativo. Eso en algún momento se planteó así, sobre todo en la década de los 90, cuando se decía, bueno, ahora lo que hay que hacer es evaluar la calidad y asegurar que haya calidad. Claro. ¿Okay? Entonces, esa idea, fuerza, también está en crisis, en el sentido de que cuando se evalúa, ¿sí?, vos necesitas tener la seguridad de que sabes cómo deben ser las cosas. Claro. Ese es el meollo más complejo de la evaluación. Cuando vos evaluás, comparás siempre con algo. Entonces, decís, qué linda la camisa que vi en la vidriera, pero el que estás comparando, el cuellito, mago que te gustó porque alguna vez lo viste, es decir, el juicio evaluativo es comparativo. Hay distintas formas de construir esos juicios, ¿sí?, comparativos. El que se instala como predominante es el que instala, que dice nosotros sabemos cómo debe ser la educación, cómo deben ser las escuelas, por lo tanto planteamos una serie de estándares, una serie de requisitos, indicadores, etcétera, y decimos, bueno, esto es calidad. Entonces, esa forma de evaluar está en crisis porque incluso quienes llevan hoy en día las políticas educativas se dan cuenta de que no está muy claro cómo deben ser las cosas. Cuando vos no tenés claro cómo deben ser las cosas, no podés evaluar basados en criterios fijos, estándares preestablecidos. Lo que haces es pensar, bueno, en esta situación particular, con estas características, ¿qué es lo mejor? Y si pensás en la mejora de lo que estás haciendo, indudablemente vas a tener que romper con visiones basadas en estándares o en criterios fijos o en normativas que establecen con mucha dureza qué es una cosa, qué es la otra, que es el caso que yo analizo de educación a distancia, ¿no? Es decir, cuando vemos la evaluación operando como un mecanismo de control, es fácil criticarlo, pero cuando vos decís, bueno, pero igual necesito evaluar, ¿cómo avanzamos en otras formas de evaluación? ¿Qué son esas otras formas de evaluación que podemos implementar? Un estudio que hicimos hace un tiempo atrás era ver qué pasaba en la evaluación de la educación a distancia. Hicimos una revisión de todas las publicaciones de Rueda. A ver, ¿qué aparecía de informes de evaluación?
Y lo que aparecía en informes de evaluación eran todas autoevaluaciones, evaluaciones de casos, evaluación de experiencias, porque eran evaluaciones promovidas por profesionales del campo. Okay. Y yo decía, pero ¿y en dónde están las evaluaciones sistemáticas, las externas? Desde que empezaron los seminarios de rueda hasta el penúltimo, ¿sí? Porque en el penúltimo ya empieza a aparecer la problemática de la gestión y la evaluación de la educación a distancia en los seminarios de rueda. Hasta el 2017 no habían aparecido, después aparece cada vez más esta temática. Había aparecido una vez de un estudio vinculado a una experiencia extranjera del exterior. Entonces, la evaluación es inherente a la innovación, pero cuando vos querés incorporar la evaluación de la innovación desde de los organismos que regulan la educación, terminás encasillando y terminás apostando a formas superficiales de control. Entonces, la situación con educación a distancia es eso lo que ha pasado en los últimos tiempos. Por suerte, la discusión ahora está actualmente, sí, del último seminario de rueda, la discusión actual es, bueno, ¿cómo hacemos para educar y cómo hacemos para enseñar con las tecnologías? Y ya nos importa un comino el marco normativo, un poco así no nos importa un comino, pero más o menos. Porque el marco normativo que quedó instalado te discrimina entre qué es educación a distancia y qué no es educación a distancia con criterios absolutamente artificiales basados en cargas horarias. Claro. ¿Qué docente? Esa es la burocratización de la evaluación. Claro. Entonces, cuando el sistema educativo formal asume una serie de normativas que te reducen las posibilidades de expresión a las formas de enseñanza, es plena burocratización. Hay otros estudios sobre por qué se produce la burocratización. Tiene que ver con rendir cuentas a la evaluación externa, tiene que ver con la dificultad de las organizaciones en verse a sí mismas y pensarse de otras formas. Es decir, eso está, pero lo más fuerte que ha sucedido en los últimos años es ver cómo las transformaciones propias del campo de la educación a distancia y las transformaciones del sistema educativo en su conjunto trataron de ser recortadas, y el mecanismo para recortar y acortar es la evaluación. Es decir, la evaluación puede ser burocrática, pero además la evaluación tiende a ser una herramienta de control y de sesgar las posibilidades a desarrollos innovadores. Hay una mujer muy interesante, una socióloga chilena que se llama María José Lemaitre, que ella falleció lamentablemente hace 2 años más o menos. Ella decía, tenemos que tener cuidado con la trampa del casillero vacío. ¿Qué es la trampa del casillero vacío? Es que cuando se evalúa, ¿sí? Ella miraba lo que hacían los órganos internacionales, las agencias internacionales de evaluación y acreditación universitaria, y los estudiaba. Y dice, bueno, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando la universidad introduce innovaciones importantes, no pueden usarse los estándares que habían sido establecidos antes. Es decir, si vos querés hacer lo mismo y mejor, los sistemas de estándares funcionan bárbaros. Pero si vos querés hacer algo nuevo y mejor, los estándares no te sirven, porque para hacer algo nuevo indispensablemente pasás por etapas que ella llama de impericia temporal. Cuando vos pones a prueba algo, lo estás poniendo a prueba. Claro. Entonces, ¿qué estándares? ¿Qué criterios? ¿Cómo? Tenés principios pedagógicos, que son los que valen, ¿sí? Es decir, en función de los principios pedagógicos vos podés evaluar, pero no medir como si estuvieras sabiendo qué es lo que debe ser, ¿sí? Así es que, bueno, eso por ahí va un poco el tema de la burocratización de la evaluación. Entonces, ¿cómo hacer para no caer en la burocracia? Yo creo que fundamentalmente es entender las grillas de actuación, las listas de control que instalan las normativas, porque las normativas instalan listas de control, sobre todo sobre educación a distancia, cada vez más sobre la virtualización de la educación en general,
Eso iba a decir, ¿no? Sí. Para la presencial No, cada vez más sobre la virtualización en general. Y además, bueno, el escenario se va complicando porque cada vez tenemos también mejores herramientas tecnológicas para medir. Entonces aparece esta tensión entre quienes decimos qué interesante jugar con todas estas alternativas que ofrecen y que abren las tecnologías, las herramientas, estas de poder. ¿Quién hubiera pensado que un docente podía armar un video por sí solo hace 20 años? No existe. Es decir, son cosas maravillosas que se abren como posibilidades de creatividad, de creación, pero cuando vos las pones en los contextos institucionales y los contextos institucionales tratan de normar y regular, entramos en terreno difícil. Y una parte de ese terreno difícil tiene que ver con algo que justamente mencionaba Mariana, que tiene que ver con nosotros los docentes como trabajadores. Entonces, nunca entró en discusión de los gremios docentes universitarios, por ejemplo, la educación a distancia, jamás se discutió. Ahora están discutiendo la virtualización obligados. ¿Tá? Obligados por las circunstancias. Pero ha habido ya desde antes una necesidad de repensar los roles docentes que no estaban instalados. Recién ahora se instalan, pero es como que se instalan, casi te diría, por la fuerza de las circunstancias. Así que bueno, para terminar un poquito dándole vuelta a este tema, porque yo puedo seguir hablando bastante. No sé si tengo que terminar, pero yo quisiera darle un cierre y después seguimos. El tema de la evaluación está vinculada a la gestión está vinculada a las formas organizacionales de la educación formal. La educación formal se rige por normativa y por políticas oficiales, que son las que determinan esas formas de gestión, organización y evaluación. Entonces, ¿hay márgenes de trabajar con otras perspectivas de la evaluación? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿En qué se basan esas otras alternativas? Porque son múltiples, ¿sí? Tenés estudios de casos, tenés investigación cualitativa, tenés, no sé, diseños múltiples que podés inventar e imaginar en la evaluación, pero todos tienen un punto en común, que es que tratan de explicitar los principios pedagógicos que rigen la evaluación. Es decir, ahí hay una clave para saltar dejar de caer en la burocratización. Pensar el sentido de lo que estamos haciendo cuando evaluamos, para qué evaluamos, y el para qué evaluamos pone sobre la mesa para qué educamos.